Armadas se complace en continuar con el programa de actualización pedagógica para docentes y estudiantes investigadores, brindado hacia la comunidad académica en general, titulado Cómo redactar artículos científicos y tecnológicos, parte segunda. El día de hoy nos acompaña la doctor Master of Science Magali Vivas Cuellar. A continuación presentamos a la doctora Vivas. La doctora Magali Vivas es ingeniera química por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Ingeniería de Procesos y doctora en Ciencias con mención en Energética por la misma casa de estudios. Consultora en proyectos de energías renovables, biodiesel y biomasa, en innovación en procesos mediante automatización y control de procesos y diseño y construcción de equipos de procesos químicos. Expositora en congresos internacionales y nacionales con temas en automatización y control de procesos y biocombustibles. Investigadora del grupo de bioingeniería en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería. Editora en el Journal International de Investigación Fenómenos de Transferencia, jefa del Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería. Expositora en el Sixth Green Process Engineering Toulouse, en Francia, año 2018. Expositora en el 20 Technocon World Innovation en Anaheim, California, Estados Unidos, año 2018. Expositora en el 27 European Biomass Conference and Exhibition, Lisboa. Doctora Vivas, inicie su ponencia, por favor. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Voy a compartir la presentación y luego voy a pasar con unos ejemplos. Bueno, en esta segunda parte va a ser mucho más práctica. Conversando con Jorge, me comentaba que ustedes tienen ya temas definidos, ¿no? Que están desarrollando tanto estudiantes como docentes. Pero de todas maneras siempre hay que dar algunas pautas, ¿no? El seminario de la semana pasada nos sirvió para entender cómo iniciar, ¿no? La redacción de artículos científicos es como aprender a caminar, ¿no? Damos nuestros primeros pasos con las primeras, conocimientos previos y vamos perfeccionando ese arte de redactar, ¿sí? Entonces, y bueno, ya me presentó Jorge. Hoy día vamos a ver en esta segunda parte qué es el estado del arte. Ya se había comentado algo, ¿no? El estado del arte, brevemente antes de empezar, es la búsqueda de la información que hay publicada en distintos, digamos, temas, ¿no? Y que nos sirve de base para saber qué se ha investigado, qué se ha logrado, ¿no? Y para esto hay que hacer una búsqueda de información. Generalmente nos dicen que la información más actualizada está en inglés, pero si tenemos de pronto, decimos de pronto no domino el inglés, tenemos otras herramientas que nos permiten hacer la traducción, de tal manera que podamos, que no sea una limitante el tema del idioma. Y ya cuando tenemos toda la información, haciendo un análisis, poder hacer un diseño de nuestra propuesta, de nuestro artículo científico, ¿sí? Entonces vamos. ¿Qué es el estado del arte? En esto hay bastante, publicación. El estado del arte, como se indica en términos sencillos, es la situación o el estado de un tema en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el tema del COVID, decimos, ¿no? ¿En qué se encuentra, digamos, lo que es el uso de las mascarillas, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de mascarillas que hay? Entonces uno va y comienza a buscar y ver no solamente publicaciones, hasta patentes también sirven, ¿no? Entonces cuando uno hace una revisión de toda esa información, y vamos a ver un ejemplo dentro de un momento, vamos a ver cómo es que debemos hacer que nuestra búsqueda sea más efectiva y que sea lo más breve para nosotros, porque no nos tendríamos mucho tiempo para revisar la inmensidad de información que hay en diferentes ámbitos. Es importante en esta revisión y búsqueda hacer un análisis e interpretación de lo que nos está mostrando. De pronto uno pone las palabras claves, pero esa información no es de repente tan útil en el punto específico que uno desea
profundizar, ¿no? Y obviamente el revisar toda esta información va a ser una generación de nuevos conocimientos, porque nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Por qué estos autores no investigaron esto? ¿Por qué hicieron esto? De pronto, hasta los mismos autores también en sus publicaciones dan alguna sugerencia para continuar la investigación en esos puntos. Entonces, de acuerdo a este esquema que estamos viendo acá, el estado del arte es una investigación documental. Cuando decimos documental, tenemos que sobre todo hacer referencias a libros, a, digamos, publicaciones que estén en fuentes reconocidas, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, uno si dice, voy a buscar en el Rincón del Vago, de repente esa información no es tan confiable. Entonces hay que buscar de fuentes que sean reconocidas a nivel nacional e internacional. Y al hacer esta investigación documental, como dice, el objetivo es ver qué conocimiento se ha logrado, ¿no? Sobre ese objeto de estudio específico. Y eso va a depender mucho de las palabras claves que uno utilice. De pronto, si uno utiliza unas oraciones muy extensas, de pronto le sale cero información. Entonces las palabras claves son importantes para hacer esta primera etapa, ¿no? De la investigación documental. Uno va separando, dice, a ver, generalmente para hacer este primer estudio lo que hace es revisar el astra, ¿no? ¿Qué es lo que te describe el astra? Entonces, si en el astra tú ves puntos que están referidos al objetivo que tú quieres profundizar, puedes ya ir separando como tu primera fuente de información. Y así vas colectando. Generalmente nos piden un mínimo de 10 a 15 y para lo que son las publicaciones te piden 30 documentos, ¿no? Ahora, dentro de esos documentos que uno revisa, es importante diferenciar entre lo que son, digamos, publicaciones científicas o entre lo que son reviews o simplemente revisión del estado de arte que también se acepta en algunas publicaciones. También el estado del arte posibilitar, como se dice, una comprensión crítica sobre el conocimiento de este fenómeno. Vamos a ver que van a haber que van a estar asociados a alguna, por ejemplo, si hablamos de, me comentaban hace un momento, máquinas de 5 ejes, ¿no? O fresadoras. Entonces, de pronto cuando ahorita veamos en los ejemplos, vamos a ver qué es lo que está publicado, ¿no? Obviamente vamos a encontrar manuales de funcionamiento, de pronto ya un diseño de un prototipo a nivel, a una escala determinada. Entonces, vamos nosotros viendo qué es lo que se está publicando. Ahora, esto no significa que eso que está publicado es lo que se está haciendo. Muchas veces, gracias, digamos, de pronto no ha habido mucha difusión. Hay en realidad trabajos, pero no ha estado difundido. También es la otra, ¿no? Por eso que la publicación es importante para poder generar a nivel mundial que realmente ya se está dando y sobre eso partir, ¿no? ¿Y para qué necesitamos hacer esa comprensión crítica? Para nuevamente plantearnos nuevos conocimientos y nuevas comprensiones, ¿no? También el estado del arte va a permitir adoptar una perspectiva teórica. Esto se refiere a fundamentar los antecedentes, ¿no? ¿Qué es lo que ha habido hasta determinada época, ¿no? ¿Qué es lo que es la metodología que se estudió, con qué tipo de equipo, con qué tipo de tecnologías, ¿no? Y a partir de esto podemos también interpretar la información que se está dando en estos documentos, ¿no? Hacer una revisión, vamos cita por cita, vamos diciendo, bueno, aquí en estas condiciones utilizaron determinadas equipos, determinados software y vamos interpretando a qué resultados lograron, ¿no? Entonces, esta primera parte es importante para poder hacer nuestro documento. Como lo decía la semana anterior el expositor, no necesariamente tengo que hacer una investigación con resultados experimentales, sino también puedo analizar en qué está, digamos, el conocimiento en un punto específico, ¿no? Como mencionaba, por ejemplo, si hablaban de fresadoras, bueno, vamos a ver qué es lo que se ha publicado en ese tema de fresadoras, qué es lo que se ha publicado en temas de automatización. Entonces, este estado del arte va a servir bastante para tener, como se dice, todo el bagaje de lo que se ha desarrollado respecto a un tema. Y esta primera etapa es la más difícil. ¿Por qué? Porque a veces de repente nos, como dice,
nos mareamos de ver tantas informaciones, de repente dice, yo encontré 50 documentos, ahora voy a tener que, documento por documento, pero como le decía, nos ayuda bastante en la parte de la revisión previa del ASTRA para saber si ese dato está, digamos, contribuyendo al objetivo de lo que tú quieres lograr, ¿sí? Entonces, esta primera parte es muy importante, revisar la información relacionada, y como decía, no solamente artículos, publicaciones especializadas, las tesis también vamos a ver justo ahí en el ejemplo que en el Google he buscado, hay tesis también inclusive sobre estos temas de máquinas de 5E. También en las fuentes especializadas, ya había mencionado, hay determinadas bases de datos, ¿no? Estas son bases de datos científicas, como son Scopus, Cielo. ¿Por qué las mencionamos? Latindex o Web of Science, cada una de ellas en determinadas áreas, no solamente de la tecnología, ingeniería, sino también medicina, ciencias sociales, artes, porque actualmente en nuestro país se pide que las publicaciones tengan ya un estándar, tengan una determinada estructura, de tal manera que también contribuya, digamos, al posicionamiento de nuestro país a nivel mundial en cuanto a las publicaciones. Y eso en los últimos 5 años o más, Concitec ha impulsado bastante, ¿no? Para seguir, como dice, sensibilizando y culturizando a las personas tanto del ámbito académico y otras, para que conozcan los diferentes tipos de fuentes de información y cómo publicar. Y como yo también mencionaba la semana pasada, ustedes de repente generan una tesis o un trabajo que también, dentro de un curso que también se puede publicar, ¿no? Y se difunde para lograr, digamos, un conocimiento en áreas determinadas, así como las ponencias que ustedes también pueden hacer en sus eventos académicos. Entonces, ahora, lo importante es cómo hago la búsqueda de la información. O sea, por ejemplo, ahorita estamos, imaginamos en una clase académica y te plantean un tema. Y tú dices, bueno, ahora, ¿cómo voy a buscar? Como les decía, el primer buscador, el Google. Pero dentro del Google hay el Google académico. Entonces, ese Google académico me permite a mí separar la información de tipo científica respecto a la información comercial. Porque si uno utiliza el Google, va a observar que va a tener de repente millones de informaciones, videos, digamos, algún tipo de, digamos, publicación comercial, cotizaciones de empresas, que de pronto no van a ayudar al objetivo de tu trabajo. Entonces, acá tenemos 7 tips que nos dan para poder tener un éxito en la búsqueda de nuestra información. Es la pregunta, ¿no?, que te vas a hacer, que vas a hacer la búsqueda. Esa pregunta o cuestionamiento es importante para lograr saber qué estás buscando. Mientras más, digamos, específicos sean, y eso va a ayudar bastante las palabras clave, te va a permitir tener una mayor información. Lo otro también es evaluar esas informaciones que he encontrado, cada una, para saber si va a contribuir o no. También muchas veces es importante ver el tipo de fuente, ¿no? Si es una fuente académica, si es un repositorio, y de esa manera podemos saber si esa información va a contribuir. De pronto hay fuentes que son, digamos, solamente está el extra, pero no tienes acceso a todo el contenido. Entonces hay que ver la manera de poder acceder a la información completa. Esto de la construcción de la búsqueda experta, hay algunas herramientas que te permiten tener unos buscadores especializados, lo que llaman los motores de búsqueda, no solamente el Google, que te permite, digamos, una mayor velocidad en la búsqueda de la información. Y esta parte de la evaluación y análisis de los resultados ya intervenimos nosotros, ¿no? Los que buscamos la información y vamos a ver si realmente va a contribuir al estado del arte del tema que nos estamos planteando. Para esto es importante hacer una valoración crítica del contenido que se está evaluando. Y finalmente, la gestión y uso de la información tiene que ver mucho con las citas que uno debe, digamos, ir almacenando. Cada vez que tú revisas una fuente, tomarla, ¿no? Cómo se cita para tenerla, porque al final esta se va a mencionar en las referencias y generalmente
para los, digamos, artículos científicos nos piden que utilicemos una normativa, que es la norma APA. También ya el buscador, el Google, te indica qué tipo de la cita, ¿no? Si es APA o otras dos que vamos a ver dentro de un momento en un ejemplo. Entonces, estos son los tips que, digamos, en una de las informaciones que aquí está publicada, me permite, digamos, tener éxito en mi búsqueda, ¿sí? Y obviamente, si la fuente que consultamos está en español va a ser fácil, pero si de pronto está en inglés, podemos utilizar el Google Traductor para que nos permita un entendimiento de ese documento que estamos leyendo. Y ya como último punto y pasar a la parte ya práctica con el Google, ¿cómo realizo la diseño de mi propuesta? Ya tengo mis 10, 15 documentos. Ya he identificado que esto van a aportar. ¿Cómo hago ahora con esos 10, 15 documentos? Cada documento que yo valoro tengo que ver qué tipo de alcance lo hace, ¿no? Siempre, como dice, de lo general a lo específico. De pronto de los 15 documentos son 5 que hablan en términos generales y de pronto otros 5 que son más específicos. Entonces voy ordenando, ¿no? Cuando yo voy redactando, por ejemplo, en lo que es en los antecedentes, voy haciendo un primer argumento, de repente una oración, que puede ser, por ejemplo, las máquinas de 5 ejes se utilizan para diseñar prototipos. De esas 15 o 20 documentos que yo he considerado que me van a ayudar, de pronto solamente 10 son las que están, digamos, eh, acotando esa oración, ¿no? Que sí, o sea, ellas dicen sí, las máquinas, entonces en mi argumento yo que voy a decir no las máquinas, voy a hacer referencia a esos 5 documentos, ¿no? Luego ya cuando empiezo, como digo, siempre empiezo con la parte central, ¿no? Hablo en términos generales y luego voy ya yendo a lo específico, ¿no? De pronto digo, bueno, a nivel mundial se utilizan tales tipos de máquinas, ¿no? Y referencias, de acuerdo a las mencionadas en estos documentos, ¿no? Cita 1, cita 2, cita 4. Luego digo, ya voy a lo específico. Para las aplicaciones a una escala determinada se recomienda tal software o tal modelo de fresa, y entonces también indico cuáles son las citas que hacen referencia a eso, ¿no? De tal manera que cada argumento, cada párrafo que yo voy elaborando está soportado, ¿no? Estaba sustentado por los documentos que yo he revisado. Por eso es que es importante, como decía al inicio, la búsqueda de la información, el estado del arte, para poder, con toda esa información, ¿no? Poder ir redactando mis párrafos, mis documentos de introducción. La semana anterior habíamos mencionado, ¿no? ¿Cuáles son las partes de un artículo científico? En la introducción, donde vamos a explicar en términos generales qué es lo que es la problemática, me dice por qué se hizo o se estudió ese tema, ¿no? Ya luego en la parte de los métodos hacemos una indicación de lo que se hizo, cómo se hizo, qué condiciones, a qué velocidad, cuál fue el tamaño del engranaje. Vamos a ver un documento dentro de un momento, cómo es que ellos utilizamos las tablas, los diagramas, las fotos que se pueden tomar. Y vamos con los resultados, ¿no? Con todas esas ensayos, pruebas que se hicieron, qué es lo que logramos, ¿no? Y eso es lo que va a ir en nuestros resultados. Y también en esta parte de introducción y métodos, hacer referencias a los diferentes documentos que nosotros hemos revisado para poder, digamos, tener como un sustento de lo que se está afirmando. En los resultados ya va a ser, digamos, algo propio del autor, de los autores que han aportado con su conocimiento, con su experiencia, con su expertise en lo que van a mostrar. Bueno, los autores hicieron esto, pero nosotros hemos obtenido esto, ¿no? Con nuestra metodología, con nuestro planteamiento. Y hacer una discusión de esos resultados, ¿no? ¿Por qué se logró? ¿Por qué lo planteamos? Entonces, de esa manera nosotros ya podemos ir construyendo nuestra propuesta de nuestro artículo científico. Como les decía, esto es como aprender a caminar.
Al inicio, tu primer documento de pronto va a ser, como se dice, va a tener muchos defectos, pero hay que hacer el primer documento. Hacen una revisión, ¿no?, por el tutor o los tutores correspondientes y te dirán, no, bueno, acá tienes que corregir, mira, este orden no está aquí, tienes que volver a rehacer o volver a consultar. De pronto estos documentos son muy antiguos, como decía, se recomendaban los de los últimos 5 años, ¿no? Utiliza una referencia más actualizada, de tal manera que cuando ya tengas tu primer documento con las correcciones, vas mejorando. Y de esa manera tú vas ya, como se dice, entrando al arte de escribir un artículo científico, ¿sí? Un documento científico. Entonces, ahora voy a pasar a la parte de la aplicación. Voy a detener mi presentación para pasar con el Google Traductor. Ya, entonces acá está mi screen. Ya, entonces ya tengo mi screen, un momentito. Ya, ajá, ya. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, entro al Google con mi usuario, ¿no? Ustedes ven acá la foto. Entonces, por ejemplo, acá yo he colocado máquina de 5 ejes, ¿no? Simplemente en el Google, en el buscador. Y usted observa que ha salido acá, dice cerca de 1.960.000 resultados. Entonces, cuando yo voy bajando, voy a ver, bueno, aquí dice fresadora fabricada en México, ¿no? Videos en YouTube. Y bueno, acá algunas, este es el formato que nos presenta Google. Voy bajando y aquí veo, digo, ¿qué es la tecnología CNC de 5 ejes? Esta ya es una página web y uno ve la fecha de la publicación. Bueno, está desde las más actualizadas hasta las más... Y vamos viendo, y como decía, aquí en este caso, cuando yo hago este tipo de búsqueda, eh, como usted vio, no voy a revisar los 1.000.000, casi 2 millones de documentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizo el Google Académico, ¿no? Aquí lo que usted va a ver es más información comercial, te dan una sugerencia, y esta es solamente la primera búsqueda, ¿no? Y así voy pasando en la segunda. En cambio, si yo voy al Google Académico, voy a hacer acá otro, usted pone Google y pone Google Académico. Aquí le aparece. Entonces entro al Google Académico y voy a poner la misma, las palabras, ¿no?, claves, y van a ver el resultado, ¿no? Entonces, y aquí, por ejemplo, antes de iniciar nuestra búsqueda, como usted ve en el Google Académico, tengo ahí dice cualquier idioma o solo páginas en español. Si pongo páginas en español, voy a limitar mi búsqueda. Mejor es poner en cualquier idioma. Si sea chino o alemán, no se preocupen, tienen el Google Traductor que en otro momento les voy a mostrar. Entonces, y bueno, usted ve en esta presentación actual, hay respecto a los artículos de COVID, que es un tema desde el año pasado, ¿no? Las publicaciones científicas, ¿no? Por ejemplo, en Lancet, Oxford, Elsevier, Science, Nature, todas estas de aquí son publicaciones científicas que, digamos, van a mostrar información al COVID, ¿no? Mascarillas, tratamientos, alguna medicina que se esté utilizando, ¿no? Todo referente al COVID, ¿no? Entonces, ya un ratito. Y luego tenemos aquí, ya. Entonces voy a hacer, hago la búsqueda. Un momentito, ya. Entonces usted observa. Ahora, mire, con respecto a la anterior búsqueda, ¿qué ocurre? Se ha reducido, ¿no? Porque estamos en el Google Académico, ¿no? Aquí dice, y siempre te va a aparecer, digamos, los documentos que, digamos, tienen casi el mayor porcentaje de, digamos, de que se menciona estas palabras clave, ¿no? Desde el mayor hasta el menor. Entonces, aquí hay un detalle. Cuando yo tengo, por ejemplo, acá en las 7.990 resultados, ¿no? Yo en esta primera página veo, tengo para revisar, como dice, 10 páginas, ¿no? Pero vayamos a la primera. Cuando vemos esta primera, usted dice, ve los autores,
el año, ¿no? 2000, bueno, acá yo he colocado desde 2017, voy a poner, ya me sale, allá, miren, puse 2017 y se redujo ¿a cuánto? A 3.290, ¿no? De lo que tenía, ahora he reducido un poco más, ¿no? Ahora, si pongo 2020, miren, se va a reducir mucho más, ¿eh? 640, ¿no? Voy a dejarlo en 2017. Ya está. Entonces, vamos viendo. Y, por ejemplo, en esta primera publicación, acá me sale que tengo este documento en PDF, ¿no? De la Universidad de Navarra. El segundo documento también de PDF de otra institución educativa, ¿no? Lo sé por las índices, ¿no? edu.es, ¿no? Ahora, supongamos que este primer documento me sirve y yo estoy con mi usuario, ustedes ven acá, estoy con mi usuario, y aquí dice mi biblioteca, ¿no? Entonces yo quiero tener esta fuente en mi biblioteca, entonces ¿qué hago? Activo la estrellita, hago clic acá, guardar, ¿eh? Y ya está, ¿qué dice acá? Guardado en mi biblioteca, ¿no? Entonces cuando yo consulto mi biblioteca, voy a ver esa referencia, ¿no? Porque a veces dice, ¿cómo hago para guardar esta referencia? Por eso es importante cuando usted entre a su correo Gmail, sea institucional o de pronto simplemente es su Gmail, utilice el Google Académico y guarde esa referencia. Lo otro es, yo le decía, la citación. De pronto usted dice, este documento te lo vamos a revisar. Quiero citarlo. ¿Ven esta parte de acá? Estas dos comillas dice citar. Entonces hago clic ahí y le sale la citación, ¿no? ¿Cómo yo debo citarlo en mi referencia? Lo que le decía, el APA, entonces usted hace acá, por ejemplo, este que está aquí, el APA, lo copio y, por ejemplo, en su Word lo pega, ¿no? Voy a pegar acá en la parte de abajo. Ya está pegado ahí. Entonces ya lo tiene ya su primer documento, ¿no? De ILVA 200. Ya en esa parte nos ayuda bastante, digamos. Las otras citaciones son para otro tipo de publicaciones, ¿no? ISO 2690, pero casi es la misma referencia, ¿no? El autor, el título de la fuente, el año, ¿sí? Entonces voy a cerrar aquí y vamos a revisar este primer documento. Bueno, este es un manual de funcionamiento, ¿no? Entonces voy a hacer clic aquí e inmediatamente, bueno, usted ve, son 86 páginas, es un manual de funcionamiento de las máquinas. En este caso, ingeniería mecánica, es reciente, ¿no? Junio de 2090. Y si nosotros vemos este manual, tiene ahí su Astran, ustedes también pueden elaborar un manual, ¿no? Ahí está el índice, ¿no? La introducción, estructura, antecedentes, ¿no? ¿Por qué este manual se elabora, ¿no? Prácticamente tiene casi como la estructura de un documento científico, ¿no? Antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, modelos de fundición, ¿no? En este caso está creando materiales, diseños. Luego tenemos ya acá los tipos de máquinas que emplean el CNC, componentes de la máquina, y usted ve acá, como son páginas cortas, o sea, una información muy resumida, ¿no? Luego ya viene, como es el manual lo que quiere explicar, ya viene acá a explicar el sistema de control empleado, inicio, grabadora. Y en la parte final, en este caso, hay una guía rápida, hay algunas aplicaciones prácticas, un presupuesto, conclusiones, ¿no? Con respecto al uso del manual y la bibliografía, ahora lo que se conoce también como las referencias, ¿no? Y finalmente los anexos si son necesarios. Entonces vamos a ir a la bibliografía, ¿no? Que es la página 75. Ven, ahí estoy, por ejemplo, dentro del documento hay figuras, ¿no? Que tienen una estructura, ¿no? Las figuras siempre el nombre va en la parte inferior y que cuando son tablas, vamos a ver por ahí, también figuras, todos son figuras o tablas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, esta foto que está mostrando acá el equipo, ¿no? ¿Eh? En este caso, el que elaboró este manual ya no es de una fuente referenciada, sino es del autor. Por eso dice, miren, lean acá, dice fuente, elaboración propia, ¿no? Voy a resaltarlo. Cuando usted, que es el autor o los autores, han tomado la foto, ¿no? De ese equipo, de esa experiencia, ¿no? Y es una foto que no está publicada en ningún documento. Entonces, usted
le coloca elaboración propia, ¿sí? Y actualmente los diferentes software para detectar si hay plagio también identifican las figuras, ¿sí? Entonces es importante, también cuando uno va a tomar una foto es importante que tenga una buena resolución, porque si es de baja resolución, de pronto a la hora de hacer la edición, la impresión, la foto no va a salir muy nítida, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a ampliar un poquito más para que usted pueda observar la nitidez de, a ver un momentito, voy a acomodar mi cámara, ya, a ver. Ya, por ejemplo, voy a ampliar acá. ¿Ven? Cuando yo amplío, ven cómo la foto está, voy a acomodar esto, está nítida, ¿no? Pero si fuese una foto de baja calidad, de pronto al ampliar el documento, no se visualizarían los detalles. Entonces acá ven esta grabadora de este modelo, ¿no? Sus detalles de lo que han tomado. Entonces voy a ir a la referencia, voy a bajar ahora. Ah, por ejemplo, acá ven ustedes, ahí está, también esta es elaboración propia, ¿no? Están mostrando sus instrumentos, materiales, ¿no? Con los que ellos trabajan. Por eso lo ven, elaboración propia. Vamos ahora a las fuentes. Ya, este, por ejemplo, es una tabla, ¿no? Cuando uno ya va a mostrar, por ejemplo, acá en esta tabla. Bueno, acá lo han puesto en la parte inferior. Usualmente la tabla va en la parte superior, ¿no? En este caso voy a resaltar un momentito. Ya, por ejemplo, acá en esta tabla, este es un tipo de formato, ¿no? En el formato científico, generalmente lo que nos piden solamente son esta línea de acá, esta línea horizontal para el título y la línea final, ¿no? Las demás líneas desaparecen, ¿no? En el artículo científico. Luego vamos a ver un documento científico, ¿no? En este caso lo han puesto, digamos, todo con todas eh, todos los cuadros, ¿no? Entonces ven ahí la información técnica, las características de este modelo, ¿no? EP, ficha técnica, y quiero ir a ver la bibliografía, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, ahí está, ¿ven? Bueno, en este caso sí, esta figura sí lo utilizó de una fuente que es de Erluz, ¿no? Que debe estar también en la referencia. Y como ven, aquí como utilizó de una referencia, lo que se pedía, yo les comentaba, que deberían, si usted observa aquí, estos términos están en inglés, ¿no? Se lo ha tomado tal y como está de la fuente, ¿no? Pero cuando uno hace una publicación y si es en español, sobre todo lo que son tesis o informes, se pide la descripción de los elementos de la figura estén en español, ¿no? En este caso, bueno, está tomando tal y como está de la publicación que es el RULESE, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a la bibliografía. Todavía muy interesante, ¿no? El manual, incluido con software, página 70 y tanto. Ahí está la parte del software. Y estamos llegando ya a las referencias. Ya, acá, por ejemplo, ven las conclusiones, ¿no? Acá, conclusiones de este manual, ¿no? Al trabajo desarrollado, ¿no? Ha sido de gran interés, ¿no? El control numérico asistido, ¿no? Hace referencia a la información. Y aquí está la bibliografía, miren. Y eso también es importante cuando hagamos el estado del arte, les decía, tener qué información se ha utilizado, ¿no? Por ejemplo, aquí, usted observa esta primera referencia, perdón, esta primera referencia dice el título del documento, procedimiento de fabricación, ¿no? Es un documento que lo han en línea, lo han consultado, ¿no? Y están, en este caso, copiando el link, ¿no? Que usted puede copiar en el navegador. Y en este caso han accedido el 20 de octubre. Ahora, ¿por qué es usual, piden poner la fecha? Porque a veces de pronto en el tiempo ya no está disponible, ¿no? Por eso ponen la fecha en la que usted accedió, ¿no? Usted dice, bueno, hoy día martes 6 de abril, consulté, el 2021, coloca, ¿no? Accedí el 6 de abril de 2021. Luego acá, por ejemplo, este es un documento de, digamos, de descripción de procedimientos, ¿no? En PDF, como usted ve acá la extensión. Y el que sigue, sí, ya, ¿qué cosa es? Es una tesis, ¿no? Miren, dice
tesis.ipn.mx, ¿no? de México. Entonces aquí también hay algunos países en que le dan acceso a las tesis, ¿no? Para que se puedan, digamos, consultar. Entonces acá también está la fecha de acceso, ¿no? Vamos a ver la otra fuente. ERLUCE debe estar, ahí se coloca en orden alfabético, ¿no? Pero acá me parece que ya. Este de aquí, bueno, acá le falta más información, porque solamente son apuntes, pero no está qué fecha se accedió, ¿no? Qué año. Hay que siempre indicar la fecha digamos, de que se accedió a esa información, ¿no? Acá la siguiente también es otro documento en línea. Bueno, en este caso es una página web, la referencia 4, ¿no? Porque ponen .html, ¿no? Seguramente alguna foto. Ahí tenemos la referencia 5, por ejemplo, controladores industriales inteligentes, ¿no? En la siguiente, sí, la referencia 6 es un trabajo de fin de carrera de la Universidad de Valladolid, ¿no? La referencia 7 también es un trabajo práctico educativo. Y vamos a ver, acá tienen, ERLUCE no lo veo, pero y acá, por ejemplo, ya estos son, digamos, algunas herramientas, ¿no? En lo que es CNC, Opticon, Timestone. Miren, van 14 referencias. Ya, acá está ERLUCE, la referencia 17, ¿no? Ahí está, ERLUCE, grabadora CNC por ordenador en línea, ¿no? Y te dan acá el link, ¿no? A veces también van actualizando los diferentes páginas, su información, y de pronto ya no lo encuentran, ¿no? Entonces, 17. Entonces, son 17 referencias que he utilizado este manual, ¿no? Y luego vienen ya a ver, ya. Lo que es la guía de usuario no incluye, solamente hasta el 86. Entonces, vamos a revisar. Ese es el manual de funcionamiento. Ahora, quería mostrarles, había justo un artículo que lo había visto. Vamos a ver. A ver, un momentito. Tengo acá, por ejemplo, esta es una metodología para programación de trayectorias. Dice un repositorio. Como dice repositorio, seguramente solamente te muestra, vamos a revisarlo. Cuando dice repositorio es una ya información académica, ¿no? Ahí está jalando el archivo. Entonces aquí, por ejemplo, voy a ampliar un poquito más. Ya. Este documento es de la Politécnica de Cartagena, ¿no? En Europa es muy usual las escuelas superiores técnicas, ¿no? Y ahí está, miren, por ejemplo, metodología para la programación de trayectorias en el mecanizado de superficies libres con máquinas herramientas CNC de 5 ejes. Entonces ahí un trabajo de fin de grado, ¿no? Ahí está el autor de 2019. Y casi de manera similar, ¿no? Que, bueno, en este caso ya es otro tipo de documento, pero en el índice nos muestra, ¿no? Nos muestra, ahí está, los capítulos. Vamos a ver. La introducción, miren, capítulo 1, el estado del arte. Miren, el capítulo 1, el estado del arte, ¿de qué habla? Sobre los centros de fresado, la tecnología actual en centros de mecanizado, y dentro de cada uno va describiendo. Ese es el estado del arte, o sea, muestra qué es lo que hay, qué es la definición, qué aplicaciones existen, ¿no? Y ya luego, en la metodología de aplicación, ya utiliza, de acuerdo al tema que ha desarrollado, el modelo matemático, ¿no? La simulación y análisis de resultados, y acá ya la bibliografía, ¿no? Vamos a ver la bibliografía para que vean, en este caso, cuántas referencias ha utilizado. Es en la página 26. Y de este documento pueden salir ya, como ven, es un documento bien extenso, ¿no? 65 páginas, pero pueden salir 2 o 3 publicaciones de 4 o 5 páginas haciendo, digamos, la evaluación de la información más, como, digamos, como dice la carnecita, ¿no? Para que puede resaltar. Ahí está la simulación. Y acá está el programa, este es el anexo ya, el programa de Visual Basic. Ya. En la bibliografía, bueno, solamente está mencionando 5 referencias, ¿no? En la primera del Sevier, las dos primeras del Sevier son artículos. La tercera es, me parece, una tesis, ¿no? Informe de suficiencia, SF. La cuarta también es una publicación, y la
La quinta sí es del ResearchGate. El ResearchGate también es una base de datos muy utilizada en el medio científico, ¿no? Que usted también puede ser usuario y acceder a las publicaciones, ¿no? Bueno, solamente en este caso menciona 5, ahí está el programa en Visual Basic. Ya, ahora quería mostrarles el artículo técnico, ¿no? Que es muy interesante en referente a este tema. Ya, entonces, el artículo, a ver, vamos a ver, acá estaba en la página 2. A ver, un momentito. Ya, en la 2. Había un artículo. Ya, aquí está máquina, repositorio. Ya, esta de acá, miren. Por ejemplo, acá dice dimensionamiento e implementación de una máquina. Ya vamos a... Okay, este de aquí, academia. Ya, este de aquí, miren. Es una revista Tech. ¿No? Ya, este de aquí, miren. Este es un artículo técnico, ¿no? Entonces, observen. Voy a ampliarlo un poquito más. Tiene 12 páginas, ¿no? Y esta revista tiene un volumen, un número, y la página 69. Entonces tiene ahí, como ustedes observan, el título, bueno, en este caso en español y en inglés, los autores, que son del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros de Ecuador, y ahí está el resumen. Entonces usted leyendo el resumen puede saber lo que va a apreciar en el resto del artículo, ¿no? Y acá están las palabras claves. Esto es muy importante, ¿no? Para que también a usted le permita, digamos, a la hora de hacer su artículo, qué palabras claves, ¿no? Son las que a usted le va a ayudar bastante a que otros autores lo puedan a usted referenciar, ¿sí? Entonces, luego tenemos el abstract, ¿no? En inglés, que es lo que siempre nos piden en las publicaciones científicas, en español y en inglés, ¿no? Y acá ven ustedes la introducción, ¿no? Siempre se presenta así en 2 columnas, ¿no? Entonces, en la introducción, como usted observa, tenemos ahí, por ejemplo, diciendo la máquina de control numérico computarizado, que es el CNC, son utilizadas en múltiples ramas de la manufactura para mecanizar piezas de acrílico, madera, entre otros. O sea, aquí está entrando a una parte, como dice, general, ¿sí? Y esta máquina ejecuta varias operaciones y acá la primera referencia, ¿ven? Y luego de lo general, vaya, en la actualidad, este tipo de maquinaria resulta costosa, dice, pero al implementar una que sería accesible utilizando la complejidad, entonces resulta beneficioso para la enseñanza de la educación técnica. Entonces ya acá, de acuerdo a la referencia 2, ¿no? Y así en la introducción va describiendo, ¿no? Y también va mencionando las referencias, ¿no? Ahí están 2 y 3, luego según Atkan, la referencia 4, se mejora el aprendizaje, ¿no? Todo esto es la introducción, miren. Y luego de la introducción viene la metodología. Ahí está. En la metodología también hacemos referencia, ¿no? A nuestro estado del arte que hemos consultado, ¿no? Y en este caso va en la referencia 16. Luego de la metodología, ¿no? Que explica qué es qué tipo, digamos, de máquina se va a realizar, ¿no? Acá, como usted ve una descripción bien detallada, viene ya al diseño, ¿no? Luego del diseño también describe cómo es el diseño, muestra acá una foto de las partes del equipo, ¿no? CNC, descripciones de técnicas, ¿no? De movimiento, los materiales que se utilizaron, por ejemplo, acá miren, también se va referenciando, ¿no? Qué tipos de materiales. Por ejemplo, acá usted ve los diferentes materiales: acero ACTM, nylon, aluminio, acero IC, acero SAE, los diferentes materiales que han utilizado, ¿no? Luego viene ya a la metodología del mecanizado, ¿no? Y empieza a describir, ¿no? Y también están las fotos, las figuras.
En este caso, las figuras no mencionan si son de propias, deben ser propias, porque no hay referencia, ¿no? Son propias, con el software que han utilizado. ¿Ven? Luego, selección de motores, viene la parte, ahí está la tabla. Este es el diseño que yo les decía, ¿no? Que cuando en una publicación científica, ya, un ratito, la tabla, el nombre de la tabla va en la parte superior, ¿no? Y ese es el diseño que se recomienda, ¿no? 2 líneas para indicar la parte del título, una línea final horizontal para indicar dónde termina y todo el contenido va así, ¿no? Espaciado, ¿sí? Y lo mismo ven ustedes aquí en la parte inferior, la tabla 2, ¿no? La tabla 2 que vemos acá en la parte de abajo, igualito, ¿no? Luego ya de la metodología vienen lo que son los resultados. Entonces, en los resultados, usted observa también ahí, ¿no? Dice las pruebas para ver los mecanizados, ¿no? De profundidad, y se muestran ahí también cómo se ha logrado, ¿no? Y usted observa aquí en esta tabla 3 qué parámetros ellos usan para tanto madera y acrílico, ¿no? Luego tienen acá otra, lo que son las tolerancias que han utilizado. Y aquí en las fibras vienen a ser, como se dice, los resultados que ellos han logrado, ¿no? Para finalmente, aquí por ejemplo ven, muestran también, por eso decía que es importante las evidencias, ¿no? Que son las fotos. Entonces busque una foto que tenga buena luminosidad, como usted observa aquí, miren, por ejemplo, ahí está el equipo, y ahí están sus diferentes en madera, en acrílico que están mostrando, ¿no? Dice, pruebas de mecanizado en madera y acrílico, ¿no? Entonces, esa foto, digamos, es resultado de su trabajo, ¿no? Ahí está la validación de resultados. Y aquí, como ven, las referencias bibliográficas, ¿no? Que se han mencionado dentro del artículo. En este caso han utilizado, como les decía, bueno, aquí han utilizado 20, ¿no? En algunos casos le piden hasta 30, ¿no? Pero siempre y cuando contribuyan al fundamento del contenido, ¿no? En introducción, metodología, ¿no? Entonces, este me pareció muy interesante para mostrarles a ustedes cómo es que pueden, digamos, desarrollar su trabajo. Ahora, en cuanto al traductor, por ejemplo, acá hay uno en inglés, ¿no? Este de aquí, vamos a ver un ratito. Aquí yo he puesto cualquier idioma, ¿no? Para poder que me salga toda la información. Ahora vamos a ver, todo está. Ah, ya, pero si lo pongo en inglés, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, acá en inglés, me sale, utilizan el traductor, y yo copio aquí un ratito. Voy a poner así, copiar, y voy a ponerlo en inglés, ¿no? Sí, en inglés generalmente aparece. Miren, había 3.300, ¿no? Ya, ahora sale 17.300, pero tengo que hacer desde el 2017. Ya está. O sea, se dan cuenta, cuando usted lo pone en inglés, va a tener mayor documento para poder evaluar. Entonces vamos a ver. Ese sería mi primer, un momentito. Entonces aquí, por ejemplo, usted observa que sale una información diferente, ¿no? Por ejemplo, este del Springer. El Springer es una de las, digamos, bases de datos, ¿no? Que publican, ¿no? En el Journal, por ejemplo, ¿no? Journal Advance. Aquí ya está una aplicación específica del uso de estas máquinas CNC coejes. Por ejemplo, este del Sevier, vamos a consultarlo, ¿ya? Cuando usted consulta, por ejemplo, en el Sevier, hay que tener acceso para artículos, ¿no? Por ejemplo, acá usted observa, hay artículos que son similares al que usted ha consultado, pero dice, tienes que pagar. Pero hay algunos que son libres, ¿no? Entonces, vamos a regresar para ver la otra de Springer, ¿no? Que es otra, vamos a ver esta de aquí. Ahí está, Springer Link, ¿no? Vamos a... Usted también puede hacer su log, ¿no? Ingresar su usuario para que pueda acceder, ¿no? Como usted ve, dice, bueno, yo no entiendo, entonces, ¿qué hace usted? Simplemente copia el documento, ¿no? Y lo puede colocar en el traductor, ¿no? Para que le pueda, digamos, hacer una traducción no muy exacta, pero
te sirve como primera ayuda, ¿no? Voy a cambiar acá. En este caso nos dice el título de este artículo: mejora del proceso de cambio basado en el método modificado, ¿no? Y la aplicación de otras herramientas, un proyecto de mejora del funcionamiento de la máquina CNC de 5 ejes, ¿no? En la industria de fabricación de compuestos avanzados. Actualmente está muy de moda, ¿no? Entonces, ahí está lo de Springer, y acá también tiene este artículo tiene 12 citaciones, ¿no? Y ha sido, digamos, ha tenido 595 accesos, ¿no? Acá, ¿cómo citar el artículo? Ahí está. Lo vamos a regresar. Ya. Entonces, otro tema que me decía Jorge era, por ejemplo, el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, usted puede poner Internet de las cosas. O en inglés, como delante salió, también. Ya. ¿Cuántos me salen? 22.400, ¿no? Entonces, el tema de Internet de las cosas es muy amplio, ¿no? Entonces, inclusive hasta ven, hay libros, ¿no? Libros también que puede consultar usted. Algunos son gratuitos, otros hay que, por ejemplo, acá dice similitudes y diferencias entre redes de sensores inalámbricos en Internet de las cosas. Este sí es una publicación científica, porque dice una revista. Vamos a consultarla. Creo que se descargó. A ver un ratito. Sí, lo he descargado, acá está, se descarga. Bueno, en este caso, este artículo ya se descarga, ¿no? Entonces voy a revisarlo acá en la descarga. Acá está. Voy a abrirlo. Entonces, este artículo, como usted ve, son 17 páginas, ¿no? Es una revista colombiana de computación, en este caso la publicación del 2017, el volumen 18. Tiene de la página 58 a la página 74, y acá está el DOI, ¿no? Que es un código para identificarlo, ¿no? Una publicación científica. Entonces acá tienen los autores. Hay un detalle, ¿no? Cuando usted observa este ID, corresponde a su identificación en ORCID. Luego les voy a mostrar, ¿no? El ORCID también es una red para identificar investigadores que tienen publicaciones, ¿no? Para poder comunicarse. Entonces, tiene su código ORCID ambos, ¿no? Su correo, ¿no? Ahí está el resumen, las palabras claves, el lastran en inglés, la introducción. Y bien, como ustedes ven, en la introducción ahí están las referencias, ¿no? Que se van mencionando, ¿sí? Luego tenemos las definiciones y tendencias. Miren, por ejemplo, en este caso, si vemos el título de este artículo, ¿no? Dice similitudes y diferencias entre redes, sensores inalámbricas e Internet de las cosas, hacia una postura clarificadora. ¿Dices, Vero? ¿Ya terminó? No termina esta cochinada, sí. Pero ¿hay algo? Ya, es normal que te haga. Magali, abre tu micro, por favor. Ya, gracias, Jorge. En este artículo, como usted ve, no es digamos, un artículo en el que han hecho resultados experimentales, sino lo que ellos han tratado es, como su título nombre lo dice, similitudes y diferencias. Se han evaluado el estado del arte en este tema, ¿no? De Internet de las cosas y sensores, y ellos plantean algo, ¿no? Dice, ¿cómo hacer, ¿no? Ellos muestran una posición con respecto a estos temas, ¿no? Y como vemos acá, vamos a ver los resultados, ¿no? Por ejemplo, definiciones y tendencias. Ahí está el análisis, ¿no? El Internet de las cosas, cuáles son sus características. En este caso, por ejemplo, muestran, ¿no? Diferentes tendencias, ¿no? Publicaciones, miren, científicas, ¿no? Relacionadas a estos dos puntos. Esto sí, de la fuente de Scopus que han consultado. Requisitos generales de aplicación. Las arquitecturas, esto es como conceptos, ¿no? Ahí le indican la fuente donde han dado. Este es adaptado de esta fuente, ¿no? Que han tomado como base.
conceptos, el enfoque de construcción, están analizando con respecto a estos dos puntos, ¿no? Pues de similitudes y diferencias. Ahí están los demás gráficas, resultados. Para terminar, estamos discusión, justamente haciendo referencia a qué es lo que plantean ellos, ¿no? Tomando, y conclusiones. Entonces, como ven, aquí no ha habido resultados experimentales, sino ha habido un análisis de las publicaciones relacionadas a estos dos temas, ¿no? Que justamente agradecen acá para la publicación o la colaboración de este centro, ¿no? El proyecto Centro de Excelencia y Apropiación de Internet de las Cosas, ¿no? De Colciencias de Colombia, ¿no? Y acá, las referencias, bueno, en este Perdón, caso... ustedes también han salido. Ya, aquí, por ejemplo, ya para terminar, por ejemplo, ven en las referencias han utilizado, ¿no? Dice 1981. Obviamente, como les digo, a veces cuando uno busca información en los últimos 7 años, de repente Internet de las Cosas no el tema que ellos han consultado, entonces es válido también utilizar, digamos, esta 1981, ¿no? Entonces acá ven, en este caso han hecho referencias a 55, 82 referencias, ¿no? Entonces, mínimo, como les digo, 15, 20, o dependiendo ya también de la, digamos, características de la revista, algunos te piden un máximo y un mínimo, ¿no? Ellos han puesto 82 referencias. Bueno, más bien ahora quisiera las preguntas, ¿no? Yo creo que con esto estaríamos ya respecto a los puntos que me pidió Jorge, y me gustaría sus preguntas. Gracias, doctora Vivas. Bueno, señores invitados, después de haber escuchado a la doctora Magali Vivas, pasamos a la ronda de preguntas que hemos recibido por chat. Primera pregunta, doctora, ¿qué diferencia sustancial existe entre un artículo científico con un artículo tecnológico? Bueno, la primera, como lo mencioné hace poco, es que en el artículo científico usted va a generar un nuevo conocimiento en base a unos resultados experimentales. En cambio, en un artículo tecnológico eh, no muestra, digamos, necesariamente algún resultado, sino como vimos hace poquito, una evaluación de la información referente a un tema, ¿no? En este caso, diferencias entre una tecnología y otra, ¿no? Entonces, esa es en un científico generalmente es un conocimiento nuevo que quizás nadie lo ha publicado. En cambio, en un tecnológico tú promueves, digamos, la aplicación de algo que ya está y en la que tú aportas, ¿no? Tu punto de vista, ¿no? Como el artículo último que hemos visto. Perfecto. ¿Cómo podría realizar mi búsqueda de investigaciones por la academia o industrias realizadas hasta la fecha si yo no domino el idioma inglés y no tengo interés en aprenderlo? ¿Cómo podría hacer esa búsqueda del Sí, estado del arte? como mencioné, en el Google académico, usted puede poner los términos en español. Si no tuviera ningún resultado, lo que puede hacer es utilizando el traductor, esas palabras, ¿no? Hacer la traducción y colocarlas nuevamente, y seguramente que va a obtener alguna búsqueda, ¿no? Es importante cuando no domine el idioma inglés hacer uso del traductor, ¿no? El Google Traductor es una de las muy buenas, obviamente en algunos términos técnicos quizás no coincidan, pero te ayuda bastante, ¿no? También yo sé que hay otros traductores, pero para mí el Google Traductor es digamos, la primera herramienta, ¿no? Sí. Ok. Aprovechando vuestra respuesta, en el Google Traductor eh, hay una manera de traducir de cualquier idioma a través del celular. ¿Nos podría mostrar cómo se hace? Ya, ahorita, ¿cómo se llama? No lo tengo aquí digamos,
cómo mostrarlo, pero muy similar en su celular, ¿no? Usted también puede entrar al Google e inclusive puede utilizar el mensaje de voz, ¿no? Para poder, si es que de pronto no puede, digamos, escribirlo con el mensaje de voz también para poder hacer la búsqueda, ¿no? La traducción, sí. El celular en realidad es una herramienta muy, sobre todo un iPhone, ¿no? Un celular inteligente, porque ese te permite, digamos, es una pequeña computadora que puedes disponer y utilizarlo no solamente para búsqueda de la traducción, sino también para georreferencias, ¿no? Sí, sí, es muy, muy útil. Claro, lo que pasa que en el Google Traductor hay una herramienta que usando la cámara del celular puede traducir directamente del inglés o lo que está en el documento, y en mi pantalla del celular aparece directamente en castellano. Sí, es un aplicativo, pero eso todavía ahorita no lo puedo mostrar, pero sí, sí, sí sé que con un aplicativo eh, rápidamente el documento que lo tienes te lo traduce, ¿no? Sí. Ok. En la etapa de diseño, ¿hasta qué nivel se debería llegar? Como les mencioné, el redactar un documento es un aprendizaje, que es como aprender a caminar. Tienes que dar tus primeros pasos. Entonces, usted se plantea un tema, ¿no? Un tópico, por ejemplo, fresadora, revisas y tú ves de esos documentos, ¿no? Hay 300, 500, pero tú seleccionas 10. Empieza con 10 documentos que consideras que pueden aportar a lo que tú quieres mostrar, desarrollar. Con esos 10 documentos tú puedes empezar a elaborar, estructurar lo que decíamos, ¿no? La introducción, la metodología, qué tipo de resultados, y ya con toda esa elaboración tú puedes pasar a la discusión y conclusiones, ¿no? Y tener tus 10 referencias. Para mí ese sería el primer ejercicio, ¿no? ¿A qué nivel debemos llegar? Dependiendo del objetivo que queremos alcanzar, ¿no? Si yo quiero profundizar mucho más, como vimos, por ejemplo, en el tema de diseño de máquinas de 5 CNC, hay diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Entonces, si yo ya quiero focalizar en algo específico, tú dices, ¿no? Por ejemplo, el artículo que les mostré, este tema me interesó. Entonces ya ese tema, pues tú ya colocarlo en tu Google, en el búsqueda, ¿no? Académico, y también consultar las fuentes que te mencionan. Esa es el otro tip. No solamente, digamos, lo que tú puedas encontrar, sino también hacer digamos, el uso de las referencias, o sea, consultar la referencia que el artículo, la fuente te dice, porque también te puede ampliar mucho más algunos datos que de pronto el autor no ha mostrado, ¿no? Ese también es una ayuda importante para la redacción de artículos científicos. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué significa análisis de resultados? Nosotros planteamos un objetivo, por ejemplo, decíamos, no quiero hacer un manual para el uso de las máquinas de 5 ejes, ¿no? Entonces, yo debo mostrar en ese manual qué pasos se deben seguir, ¿no? Y también debo, eh, al finalizar, ¿no? El manual que se está mostrando, decir, bueno, el resultado final es que tengo una herramienta pedagógica para el aprendizaje y uso de esta máquina. Y además, de pronto, no solamente la descripción del procedimiento, de pronto he utilizado algún tipo de software, como se mostró en algunos artículos, también se puede discutir sobre de qué manera es la utilidad de esa herramienta. Una cosa es utilizar un software determinado, sea A, B o C, o otro tipo de aplicaciones que yo sé que hay en el campo de máquinas muy diversas, ¿no? Ok, siguiente pregunta. ¿Y diferencia entre resultados y conclusiones? El resultado es lo que tú finalmente obtienes. O sea, cuando tuviste un manual, hiciste un maquinado en madera, un maquinado acrílico, y la conclusión va a ser ya luego de esa experiencia, de ese resultado, pues
de acuerdo al título que uno ha planteado, bueno, una de las conclusiones podría ser que finalmente esta herramienta, ¿no?, de uso de esta máquina me permite trabajar algunos prototipos de determinadas características, ¿no? Entonces, la conclusión ya es, como se dice, lo que se ha logrado en función de lo que se planteó como objetivo, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Son válidos los artículos en que simplemente se saca a la luz algo poco conocido que otro u otros ya han escrito o prototipado, o necesariamente tendría que ser sobre un tema con autoría propia? En realidad, como ustedes han visto, cuando hablamos de un tema determinado, todas las publicaciones siempre hacen referencia a otras publicaciones o a otros autores que han realizado hasta un determinado alcance, resultado, ¿no? Entonces, tu publicación no es simplemente que es algo que ya todos han escrito, sino que tú siempre le das un aporte adicional. Por eso cuando ustedes muestran en las tablas y figuras, hacen referencia a las fuentes o si usted ha aportado, ¿no? Por eso cuando su aporte es elaboración propia, yo estoy dando, en este caso, a este tema, digamos, aporte ya sea como tabla, como una figura, y yo considero que en realidad, como dicen, ¿no? Mientras no se publique, eh, lo desconocemos qué hay respecto a ese tema. Por eso es que es importante siempre no menospreciar el trabajo que uno hace, ¿no? Los trabajos que ustedes hacen en sus diferentes cursos, ponencias, temas, en realidad sirve para una publicación, para dar a conocer a la comunidad académica, científica, qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, para de esa manera lograr, digamos, un conocimiento en ese tema. Yo considero que eh, las publicaciones hay de varios niveles, ¿no? Como mencioné al inicio, un artículo científico o un artículo tecnológico. Y cada uno de ellos va aportando al, digamos, conocimiento en ese tema. Muy bien, doctora. Última pregunta para la doctora Vivas. ¿Se puede iniciar de cero escribiendo un paper o artículo, o necesariamente tendrá que ser un menester producto como consecuencia después de haber realizado una investigación básica o tesis, un proyecto de aplicación, un proyecto de desarrollo, un proyecto de innovación? Como lo mencionamos al inicio, una publicación o paper puede ser resultado de una investigación básica, una tesis, pero también hay publicaciones que hacen referencia al análisis de las diferentes papers, lo que llaman los famosos reviews, que también aportan, ¿no? Porque es el punto de vista de especialistas, ¿no? Por ejemplo, ya estos reviews lo hacen, digamos, eh, autores que conocen bastante de este tema y tratan de sintetizar de alguna manera los logros que se han dado en diferentes publicaciones. Yo pienso que sí, cada uno de los estudiantes y profesores puede hacer una publicación, como se dice, desde cero, partiendo del interés de lo que tú quieres dar a conocer, ¿no? Porque en realidad los temas son muy diversos, ¿no? Si hablamos en el campo, y quería aprovechar un ratito para mostrarles, ¿puedo compartir, por favor? En el tema de, por ejemplo, en Estados Unidos hay el de defensa. A ver si me dejan, por favor, un momentito para Sí, claro compartir. que sí, adelante, doctora. Sí, quería aprovechar, me hizo acordar, ¿no?, en cuanto a esto de las publicaciones. Por ejemplo, en el tema de defensa, la voy a compartir. Todavía no puedo compartir. A ver, creo que ya. Técnico de la Cruz, permítale a la doctora compartir, por favor. Creo que sí, ya está ya. Ya, ahí, ¿ven? Ya, este evento, sí, es el Tecnoconet Defense. El Tecnoconet es un evento de universidades, instituciones privadas, instituciones públicas de Estados Unidos, ¿no?, que le interesan desarrollar algunos productos, en este caso para el término de defensa. También hay Tecnoconet
para otros campos de la ciencia e ingeniería, ¿no? Por ejemplo, acá, justo de lo que hablábamos contigo, Jorge, ¿no? Tenemos lo que es la transformación digital, ¿no? Aquí está, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial, machine learning, ciberseguridad, gaming, ¿no? Sensores, tenemos en energía, por ejemplo, acá el transporte, las redes, sistemas de control, en los sistemas autónomos, también está el machine learning, la manufactura avanzada, lo que vimos, ¿no? El CNC, tenemos lo que es en smart operaciones, tenemos lo que es en médicas, materiales, ¿no? Sensores, para lo que es trauma. Entonces, este evento, por ejemplo, va a ser del 19 al 21 de octubre. Todos los años lo realizan en diferentes lugares, pero me parece que ahora, por el tema de la pandemia, va a ser, como se dice, los temas todavía se pueden presentar, ¿no? Hay aquí, por ejemplo, lo que son innovaciones, que serían, digamos, las aplicaciones tecnológicas, ¿no? Y también lo que son Astra, o sea, hay tanto para el campo científico como para el campo tecnológico, ¿no? Entonces, está hasta el 25 de junio, y como ven, es un evento muy interesante, ¿no? Que ya van de más de 28 años, me parece, en la que usted ve los diferentes, a cada uno de los participantes, ¿no? De los temas. Y como ven, es una red, digamos, de participantes en la que no solamente es mostrar lo que se hace como producto, sino también ya, como se dice, fondos que puedan financiar esos prototipos para llevarlo de manera comercial, ¿no? Entonces lo voy a copiar en el link en el chat para que después lo puedan revisar con más amplitud, y eso es lo que quería compartir, ¿no? Aprovechando lo que mencionabas, qué es lo que se puede publicar, no necesariamente, digamos, voy a ponerlo en el chat, acá está, ahí está el link, ahí está. Y dan muy buenos fondos de financiamiento, ¿no? Bueno, esperemos que en nuestro país en el futuro también se pueda lograr esto, ¿no? Este es en el campo de la defensa, pero también hay otros campos, ¿no? Es el TecnoConnect. Sí, sí, muchas gracias por compartir, doctora Magali. A continuación, palabras de agradecimiento por parte del capitán Ejército del Perú, Alexander Raqui Sánchez. Buenas noches, doctora Magali. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, Alexander. Buenas noches. Buenas noches. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas esta noche se engalana y le da los más sinceros agradecimientos a nombre de esta dirección general, ¿no? Liderada por nuestro general de brigada Ejército del Perú, Gonzalo Cabrejo Ramos, por tal ponencia, ¿no? Por demostrar su experticia en los temas de artículos y revistas indexadas y en esa transferencia de conocimiento que ha tenido el día de hoy a bien para todos nuestros oyentes, ¿no? Nuestros participantes en esta noche que nos acompaña. Asimismo, permítame agradecerle de parte de la Dirección de Formación Continua y de la Dirección de Investigación, exactamente del Departamento de Publicaciones, ya que gracias a tal aporte, sé que muchos de los que están acá, de los participantes en esta noche, van a presentar excelentes artículos que contribuirán a la realización de nuestra revista tecnológica que tiene este instituto. Entonces, de tal manera, doctora, que igual manera, si usted desea de repente hacer algún tipo de nexo con este instituto o con las dos direcciones que yo lidero, las puertas de verdad están abiertas para cualquier, de repente, nexo que usted tuviera bien, doctora Magali. Y bueno, a todos nuestros compañeros, docentes y público en general, agradecerles también por tal asistencia y esperando que nuestra doctora Magali haya sembrado el día de hoy en tierra fértil y que donde estén, el producto de esta sapiencia que hemos escuchado,
se plasme de repente en algún escrito, no de repente en un artículo, pero en un escrito, y que sea de la mejor manera. ¿Listo? Muchas gracias, distinguido público. Más bien lo que sí, les agradecería de corazón, en el grupo de WhatsApp tenemos nuestro formulario de fin de webinar. Les agradecería que lo llenen, por favor. Asimismo, para evaluar y hacer una retroalimentación de este programa que tenemos en aras de la mejora continua, ¿no? De este trabajo que la Dirección de Formación Continua y en convenio con la Dirección de Investigación estamos realizando. Eso es todo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Magali. Gracias, Jorge. La tierra, pues.